Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de abril del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Les reprochó la incredulidad. ¿Y cuánta incredulidad hay, hermanos, Inclusive vamos más allá, entre muchos cristianos. Hay cosas que no pueden creer. Y precisamente las cosas en las que fundamentalmente debe creer todo cristiano, porque es la base de la fe, es precisamente en la resurrección del Señor. Mire usted acá el relato de Marcos. Es más esquemático, más sintético que el de los otros evangelios, quizá con otros matices, pero siempre diciéndonos lo mismo desde la verdad revelada que reciben todos ellos. Y el testimonio que llevan, precisamente porque han sido testigos veraces de estas cosas que han visto y oído. Marcos, ¿qué nos dice acá? Fundamentalmente, el Señor resucitó. Ahora, una de las primeras personas a las cuales se le apareció resucitado fue a María Magdalena. Aquella, nos dice Marcos, de la cual el Señor había expulsado 7 demonios. Se apareció resucitado. Vimos este relato, la aparición del Señor resucitado a María Magdalena, en los evangelios de Juan y Mateo y Lucas, y aquí lo vemos de una manera mucho más contextualizada y al servicio de situaciones similares, sin entrar en mayores detalles. Por ejemplo, María Magdalena lo ve, y entonces la comisión que recibe de parte del Señor es que vaya a comunicarle a los hermanos. María Magdalena va efectivamente en cumplimiento de esto que el Señor le asigna, pero no le creen. ¿Qué habrán pensado? Y le habrá parecido, no es cierto, no es digna de crédito, muchas cosas. Parece que no le creyeron. El Señor también se apareció, nos dice Marcos aquí, a 2 testigos que iban por el camino rumbo a un pueblo pequeño cercano a Jerusalén. Sí, pareciera ser que se trata de los caminantes, llamémosle así, los de Maús. Pero parece que tampoco le creyeron. Y a su vez todos ellos fueron a los 11 que estaban en Jerusalén y les comunicaron estas cosas. Fíjese, todos recibieron el testimonio de parte, tanto de María Magdalena como los caminantes, llamémosle de Maús. No lo dice aquí Marcos, pero se induce fácilmente que se puede tratar de ellos realmente. Y finalmente también los 11 que estaban reunidos, ocultos por temor a los judíos, estaban comiendo cuando se les aparece el Señor. Previamente ellos no habían creído al anuncio de los testigos de la resurrección del Señor. Y ahora el Señor sí ahora se aparece Él. Y ahora les reprocha precisamente la incredulidad.
El Señor mandó testigos, a los cuales se les apareció, y estos testigos fueron veraces, contaron lo que habían visto y oído, y no les creyeron a ellos, los discípulos que serían apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? Va el Señor personalmente, diríamos. Si usted no le cree a los testigos, en muchas ocasiones, como en esta, porque acá se trataba precisamente de personas que iban a recibir la revelación de la resurrección del Señor, y en este caso concreto la visión del Señor resucitado, entonces eran testigos fundamentales, eran apóstoles, eran los pilares de la iglesia, eran los que iban a ser testigos por todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, de Jerusalén, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén el testimonio, la palabra, comenta Justino Mártir a propósito de la profecía del Antiguo Testamento. Y efectivamente, el día de Pentecostés, 12 hombres salieron de Jerusalén, sin familia, sin amigos, sin otra cosa que el poder de la palabra y la visión y revelación que habían recibido del resucitado. Y salieron al mundo a anunciar esto: el Señor resucitó. Bueno, y en este caso, previo al Pentecostés, que después vamos a ver en su momento, sí, estos hombres reciben acá de parte del Señor el reproche y el envío. Ahora que lo han visto, son enviados. ¿No soy apóstol acaso?, dice San Pablo. ¿No he visto al Señor? Es apóstol, ha visto. Habla de lo que ha visto, no de lo que le parece, no de lo que le dijeron. Lo ha visto él. Bueno, y ahí reciben, sí, por parte del Señor, el envío a todo el mundo. Con el poder del Espíritu Santo, sí, sean testigos de esto que han visto y oído. Y allá fueron los apóstoles y sabemos el fruto que hicieron ellos, que hizo la iglesia, fundada sobre la piedra angular que es el mismo Cristo resucitado, y los pilares que la sostienen, que son los apóstoles, los primeros enviados con el poder espiritual que fueron los 12 apóstoles. El Señor ha resucitado. Y nosotros tenemos también apariciones del Señor resucitado. No sea incrédulo, no sea tardo para creer. De muchas maneras el Señor se muestra, y son válidas todas, y usted puede ser receptor de las mismas, y debe ser testigo de todo esto también. Así como fueron los apóstoles, usted forma parte de la iglesia, y la iglesia es apostólica, es enviada. ¿Se da cuenta? Y hay una base apostólica, hay por supuesto el sustento de aquel que es la verdad y la verdad en todos los enviados, nuestro Señor Jesucristo. Está la tradición llamada así de todos aquellos que a través de los siglos fueron testigos de las mismas cosas. Y el magisterio de la iglesia, sí, tiene una función magisterial. La iglesia, sí, Señor, enseñar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Eso tenemos que hacer. Ministerio, magisterio y sacramento. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que al igual que los apóstoles, muchas veces nosotros estamos en esa misma situación de incrédulos. Por eso es necesario orar y seguir orando para que se nos abran los ojos del corazón y podamos ver la obra del Señor en nosotros mismos para poder dar testimonio. Y pidamos el Espíritu Santo que obre en nosotros para atraer y poder comunicar la buena noticia a los demás. Efectivamente, Patricia, tenemos que llevar la noticia. Todo cristiano debe hacerlo. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia viva, activa, una iglesia que no guarde el testimonio, porque lo que lleva a la iglesia, lo que llamamos todos los cristianos, somos nosotros la iglesia.
Hermanos, no es una entidad abstracta, una institución que se rige por reglas legales, etcétera. No, no somos nosotros, es un cuerpo vivo. Bueno, entonces para demostrar que estamos vivos tenemos que mostrar la vida también, ¿no? Y la vida la tenemos dentro de nosotros, somos portadores de la vida, del Dios de la vida, y tenemos que anunciarlo y mostrarlo. Mostrarlo a través de la palabra, el Señor después se muestra a Él. Bueno, ¿qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de revelación, tu espíritu de testimonio. Queremos ser como testigos de la resurrección del Señor, en cuya base nos sustentamos todos nosotros. Queremos ser testigos activos, testigos vivos de un Dios vivo que ha resucitado al único que resucitó de entre los muertos, aquel por el cual todos nosotros obtuvimos y obtenemos finalmente la misma resurrección. Él nos participa de la misma. Hay que anunciarlo. Señor, lo pedimos en tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.